Ahora vamos a comparar todos los trastornos de la personalidad. Ya en el video anterior vimos específicamente cada uno de estos por separado. Ahorita nada más una tabla de comparación. Entonces aquí ponemos el grupo al que pertenece cada uno de estos trastornos, las características de cada uno de estos, el mecanismo de defensa que generalmente está asociado, que muchas veces los pacientes que tienen estos trastornos de personalidad utilizan, que clásicamente esto lo vamos a mencionarlo para 2 trastornos de la personalidad. Y aquí ponemos ejemplos y aquí ponemos genialidades, mnemotecnias y así. Entonces, para trastorno de la personalidad, aquí clásico, los pacientes son egosintónicos. Egosintónicos son que creen que tienen razón y no están dudando de que tienen razón. Entonces, como regla 1 es ser egosintónicos y este comportamiento va a ser para todos en general. O sea, el cómo la persona se comporta para con los demás es para todos los demás en general. Y más adelante ponemos mnemotecnias. Entonces, trastorno de la personalidad paranoica, ese pertenece al grupo A de trastorno de personalidad. Características son, como lo dice, la persona tiene paranoia. La persona tiene paranoia, todo el tiempo está como sospechando de las demás personas, no les tiene confianza a las demás personas. Y el mecanismo de defensa que utiliza es projection, el de proyección. Aquí el ejemplo que pusimos es, por ejemplo, la persona piensa, digamos una persona de 50 años, y la persona piensa que los hijos de su vecino lo están espiando para ver cuándo le van a robar, así como de la nada. O, por ejemplo, es una persona que todo el tiempo anda como pensando de más en una cosa neutra que se le haya dicho, porque, por ejemplo, la persona está en el trabajo o en la calle y pues todo el mundo saluda a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, saludan a la persona y le dicen como, hola, buenos días. Y la persona lo va a interpretar como que por qué le dijeron esto, que qué están tramando. Entonces, como que ve de más. Así. Entonces, estímulos como neutros se les hacen como muy sospechosos. Y aquí el mecanismo de defensa es predicción, porque aquí la persona es como desconfía de todos los demás, pero esta persona también desconfía de sí misma. Y como ella desconfía de sí misma, es el sentimiento que ella tiene para sí misma. Y se lo está proyectando a los demás, y como se los proyecta a los demás, desconfiando de los demás y diciendo que nadie confía en ella misma, en esta persona. Porque le está proyectando su sentimiento de desconfianza hacia ella misma, hacia los demás, y en parte así es como tiene desconfianza de todos los demás. Es el mecanismo de defensa que utilizan los pacientes que tienen trastorno de la personalidad paranoica. Y así, son como, tienen paranoia, y hay que tener cuidado porque eso se puede confundir con pacientes que tienen esquizofrenia. Pero a diferencia de la esquizofrenia, aquí no hay alucinaciones, y así. Ahora vamos con el trastorno de la personalidad esquizoide. Este pertenece al grupo A de trastorno de la personalidad. Características: a estas personas les gusta estar solos, digamos, están aislados, pero porque les gusta, no especialmente tienen emociones. Aquí no hay un mecanismo de defensa como asociado. Aquí el ejemplo es, por ejemplo, es una persona de 30 años, le gusta estar sola, no es como que tenga pensamientos así como mágicos como en el siguiente que vamos a ver, pero un poco. Por ejemplo, le gusta estar leyendo todo el tiempo en internet, por ejemplo, sobre computación, a ver cómo puede salvar al mundo. Cosas así son como extravagantes, pero no tanto como el siguiente que vamos a ver. Y digamos, prefiere quedarse en su casa, por ejemplo, con sus gatos, con sus perros, leyendo así del internet, de cómo salvar al mundo, con física o cosas así. Y a la persona le gusta ser así, le gusta estar solo. El esquizotípico, este igual pertenece al trastorno de la personalidad A, tampoco tenemos un mecanismo de defensa que se asocie. Y aquí características son, estas personas tienen como pensamientos mágicos, más o menos, y también se visten de forma como extravagante. Y aquí no es que la persona quiere estar sola, aquí a la persona como le da igual si está sola o no, o sea, no está pues evitando estar con nadie, pero como es una persona como rara, extravagante, son más las personas de alrededor las que evitan estar con la persona que tiene este trastorno de personalidad. Entonces aquí, por ejemplo, es una persona de 48 años, una mujer de 48 años, que cree que si colecciona cosas de cristal,
nunca le va a dar cáncer. Entonces son así ideas como mágicas. Obviamente el coleccionar cristal no tiene nada que ver con que si le da cáncer o no, pero son pensamientos así como mágicos y se dicen de forma un poco como extravagante, como excéntrico. Y esta persona no es que busque estar sola, pero como es una persona rara, los demás no se le acercan y entonces el resultado es que está como sola o medio aislada. Antisocial. Este pertenece al grupo B de trastorno de la personalidad. Características son: aquí la persona es agresiva, tiene conductas agresivas, digamos, viola los derechos de los demás, se mete en conflictos como robo o así. Para diagnóstico tiene que tener más de 18 años y antes de los 15 años haber tenido como ese tipo de conductas, para que digamos que es trastorno de la personalidad antisocial. Si la persona tiene menos de 15 años, o sea, ahorita en este momento tiene menos de 15 años, y tiene estas conductas así como de que roba, de que viola los derechos de los demás, que es agresiva y así, entonces no se llama antisocial, sino que se llama trastorno de conducta. Eso es cuando tiene menos de 15. Si ya tiene más de 18 es antisocial. No hay un mecanismo de defensa que se asocie. Y aquí el ejemplo son personas como muy agresivas, personas que, digamos, como no tienen escrúpulos. Entonces, por ejemplo, digamos, un adolescente de 22 años, que por ejemplo ahorita está en un juicio porque mató a una persona o asaltó a una persona, así, está en un juicio, y investigando más sobre la persona se encuentra que desde antes de los 15 años ya tenía ese tipo de conductas, porque por ejemplo robaba, o digamos una vez se robó una bicicleta en una tienda o así. Son personas que por ejemplo le andan robando los teléfonos a sus amigos, a sus compañeros, así, y no tienen sentimientos. Dicen como, sí, pues si dejan el teléfono ahí como a la vista, pues se lo tienen que robar, o sea, pues fue descuido del otro. Cosas así, o sea, no tienen escrúpulos, no tienen sentimientos, son como muy, más que apáticos, son como sociópatas que no tienen sentimientos. Es el antisocial. Ahora el límite, trastorno límite de la personalidad, también pertenece al grupo B. Aquí tampoco tenemos, aquí el mecanismo de defensa es el de splitting, que es el de división o dividir, que ahorita lo vemos. Y características son: aquí la persona tiene miedo del abandono o siente como abandono, no le gusta estar como sola, siente abandono, es muy sensible a la crítica, es lábil en las emociones, Y por ejemplo, es y eso se da más en mujeres que en hombres. Entonces, por ejemplo, es una mujer de 40 años, o sí, una mujer de 40 años, y por ejemplo tiene amigos, y si por alguna razón, por ejemplo, una amiga se tardó como 5 minutos en contestarle, entonces la persona ya empieza a decir que sus amigos que ya no la quieren, que la van a abandonar, que ya no les importa, y así. Entonces es mucho como piensa en el abandono. Ese es el límite. Y el splitting es que pasa de decir que algo es muy bueno, a todo lo opuesto, a ser muy malo, o al revés, dice que algo es muy malo y luego dice que es muy bueno. Entonces se la pasa como viviendo por ejemplo, dice que es su mejor amiga, que es muy buena porque siempre le ayuda en todo, siempre va a la tienda con ella, siempre le ayuda con las compras, siempre van, no sé, a las bodas juntas o así, y de repente la amiga hizo algo que no le gustó. Por ejemplo, se puso, no sé, un vestido color café, que digamos que es el color que menos le gusta a esta persona, y entonces ahora dice que esta es la peor persona del mundo. Así se la pasa como en splitting. Entonces, por un lado son así como sentimientos, como emociones como muy frágiles, como lábiles de que la van a abandonar, de que nadie la quiere y así. Y por otro lado se la pasa haciendo splitting, y dice, esta es la mejor persona, y luego dice, esta es la peor persona, o dice, esta es la mejor persona y esta es la peor persona por tal cosa. Y las cosas por las cuales dice que son mejor o peor una persona son cosas como que no tienen sentido. O sea, por ejemplo, esto de que si se pone de café la amiga o no, pues esto no tiene sentido. El trastorno de personalidad histriónico, este también pertenece al grupo B. Características, aquí no tenemos ningún mecanismo de defensa asociado. Esto se da igual más en mujeres que en hombres. Y aquí es como la persona busca ser el centro de atención. Busca que todo el mundo la esté viendo, es
sexualmente provocativa, se viste así como de forma muy provocativa, digamos como con colores llamativos como rojo, naranja, amarillo o así. Digamos, es el tipo de personas que anda haciendo como inventos, pero va mucho más allá que inventos. Ejemplo es, por ejemplo, una paciente de 32 años, una paciente de 32 años, va a la consulta con el doctor y la persona pues está vestida de forma extravagante, entonces vamos a poner algo extravagante como así, color naranja. Y esta persona también es como lábil en las emociones, entonces le gusta ser el centro de atención y empieza a hacer cosas, o sea, se viste de forma extravagante, empieza a hacer como poses, el cómo habla o así, para ser el centro de atención, o sea, busca como que el otro sexo le haga caso. De forma general puede ser en la consulta con los doctores, en el trabajo y así, con sus compañeros de trabajo, con el jefe y así. Pero si la persona se está dando cuenta de que no está siendo el centro de atención, entonces la persona se empieza a poner mal y entonces o se enoja o se empieza a poner como triste y entonces dice que ya nadie la quiere. O sea, si no le están haciendo caso dice que ya nadie la quiere y entonces empieza a llorar o se empieza a enojar. Entonces, esta también tiene como emociones lábiles, pero esta es muy como que esta tiene que ser el centro de atención. Se concentra en que tiene que ser el centro de atención y si no es el centro de atención, se pone mal. Ahora vamos con el narcisístico. Este es trastorno de la personalidad también B. Características son, aquí no hay un mecanismo de defensa específico. Este se da más en hombres que en mujeres. Y aquí es la persona siente que es como muy grandiosa, como especial, como que tiene más derecho que los demás a una cosa porque es grandiosa, porque es excepcional. También generalmente tienen envidia de otras personas y son muy sensibles a la crítica. Son muy sensibles a la crítica y a pesar de que dicen que son como grandiosos, tienen baja autoestima. Aquí no hay un mecanismo de defensa asociado. El ejemplo es, por ejemplo, una persona de 50 años. Una persona de 50 años que, por ejemplo, se presenta al consultorio y por alguna razón el doctor llegó tarde y entonces está la secretaria del doctor y le pide al paciente que llene una forma de datos personales, antecedentes personales patológicos y así, en lo que espera que llegue el doctor. Y entonces la persona se pone agresiva y dice que no, que están desperdiciando el tiempo de la persona, que ella pidió la cita a una hora específica y que el doctor no ha llegado y que la persona tiene muchas cosas importantes que hacer. Y dice que va a despedir a la secretaria porque no hizo que el doctor llegara a tiempo para no desperdiciar el tiempo de la persona y así. Entonces son como muy especiales, muy que creen que son grandiosos y que tienen más derecho que los demás y exigen como más cosas, exigen que el doctor llegue más a tiempo o por ejemplo si están en un restaurante por ejemplo y se está tardando en llegar la comida que pidió la persona, dicen que está desperdiciando su tiempo, que la persona había ido al restaurante para comer, que no se quiere estar esperando, que es una persona muy importante, que lo tienen que atender de manera especial o cosas así. Vamos con el trastorno de personalidad por evitación. Este pertenece al trastorno de personalidad C. Características son la persona está sola o está aislada, pero no es que a ella le guste estar aislada, como en este caso, no le gusta estar aislada, solo que tiene miedo de ser rechazada por las personas o en una condición social. Entonces, aquí es más como le da miedo o le da pena ser rechazado y entonces evita ir a lugares o evita estar en reuniones familiares o con amigos o así. No hay un mecanismo de defensa asociado. Ejemplo es, por ejemplo, una persona de 50 años y está en el trabajo y se va a hacer una reunión, digamos una fiesta porque, no sé, porque lograron vender muchas cosas y le fue bien a la empresa. Entonces se va a hacer una reunión con los amigos y la persona no va a la fiesta porque tiene miedo de estar hablando con las personas, con su jefe o con sus compañeros y decir algo mal y que rechacen a la persona. Entonces, esas personas también son como sensibles a la crítica y no se atreven a ir a lugares con amigos o familiares o así para no ser rechazados o porque creen que van a ser rechazados. Y entonces se quedan solos. Pero no es que quieran estar solos, sino que no se atreven a ir a lugares.
El siguiente es trastorno de la personalidad dependiente. Este es trastorno de la personalidad C. Características son la persona, como lo dice, es dependiente de las demás personas. Aquí la persona se siente incapaz, no es que no pueda, pero ella se siente incapaz de tomar decisiones. Entonces, todas las decisiones, aunque sean triviales, como por ejemplo, qué va a desayunar, qué va a comer, qué vestido se pone o cosas así, no quiere tomar decisiones y entonces alguien toma las decisiones por ella, por ejemplo, la esposa o la madre o así. Entonces la persona se siente incapaz de tomar decisiones y esto sea igual en mujeres y en hombres, pero esto predispone a que la persona entre en una condición o una relación de abuso. Por ejemplo, es una persona de 38 años que está casada y si tiene este problema de trastorno de la personalidad, o sea, ella está muy sujeta a que alguien tome las decisiones por ella. Y una cosa es que ella no quiera tomar la decisión, pero otra cosa es que ella más o menos sabe qué decisión tomaría. Y no se atreve, las personas con este trastorno de la personalidad, no se atreven a mostrar que están en desacuerdo. Entonces, si esa es una persona así, está casada, y la persona de la que depende, en este caso el esposo, es más sensible a que la relación sea como una relación de abuso, entre otras cosas. Ahora vamos con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, que también pertenece al trastorno de la personalidad grupo C. Características son, la persona es muy específica, con el orden, con la perfección, así. Y como todos son egosintónicos, o sea, la persona cree que sí está bien o que sí tiene sentido el estar así como muy perfeccionista con todo. No tenemos un mecanismo de defensa asociado. El ejemplo es, por ejemplo, es una persona que, digamos, está coleccionando, está coleccionando tapas de Coca-Cola, así, y no le causa mayor distrés, no le incomoda hacer esto, pero ella cree que sí tiene algún sentido estar coleccionando cosas o ser por ejemplo, muy ordenada en todo, y o sea, sí está bien ser ordenado, pero aquí es como muy, o sea, le causa distrés, le causa como malestar el no ser muy ordenado o el no llegar a tiempo o cosas así. Y está bien llegar a tiempo, está bien ser ordenado, pero aquí es como le causa distrés o no, o se pone mal o no le gusta no ser así como súper perfecto en el orden, en llegar a tiempo o cosas así. Entonces, trastorno de la personalidad, tenemos 3 grupos, que es el grupo A, al que pertenece trastorno de personalidad paranoica, esquizoide, esquizotípico, trastorno de la personalidad B, en donde pertenece el antisocial, límite, histriónico y narcisístico, y trastorno de la personalidad C, al que pertenece el por evitación, dependiente y obsesivo compulsivo. Los únicos que tienen como un mecanismo de defensa asociado es el paranoica con proyección y el límite con el de splitting. Ahora, como regla general, todos son egosintónicos y estas conductas son para todos en general. O sea, no le gusta estar con nadie, o por ejemplo aquí es histriónico, en donde quiere como ser el centro de atención para todo el mundo. Aquí por evitación no quiere que nadie lo rechace, o así es como para todos en general. La mnemotecnia, para aprendernos más o menos como cuál es la característica de cada uno de los grupos, vamos a pensar el A. El A es worried. Weird. El B es wild y el C es worried. Entonces, weird es de raro. Aquí el esquizoide pues es más o menos raro, o sea, no le gusta estar con las personas. El esquizotípico está más raro, se viste de forma excéntrica, tiene pensamientos como mágicos. Y pues que tiene paranoica, pues sí, está como raro, pero pues más que nada es como paranoia. Entonces A es weird, raro. El B vamos a pensarlo como wild, como salvaje. En salvaje aquí antisocial, pues es salvaje, agresivo, roba, viola los derechos de los demás. Histriónico, aquí lo salvaje es como así, que busca ser el centro de atención, como se viste de forma extravagante.
Y límite, aquí Wild, aquí pues no aplica mucho como Wild, pero es que es muy sensible al abandono, que está pensando que lo están abandonando todo el tiempo, más o menos. Y el narcisístico, aquí Wild, es que tiene así como mucha sensación de que es grandioso, de que es especial, así. Y el C, que es el worried, aquí es como la persona está preocupada. El por evitación está preocupada de ser rechazada en una condición social. El dependiente está preocupado por tomar decisiones. Y el obsesivo compulsivo está preocupado por no seguir su rutina de perfeccionismo, ya sea coleccionar cosas o llegar a tiempo o así. Ya en los videos anteriores los vimos de forma más específica, con ejemplos y también comparación entre algunos. Por ejemplo, comparar el esquizoide con el esquizotípico o el esquizoide con el por evitación. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.